Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz, directora de este nuestro y vuestro ORH, que ya somos como de la familia. Hoy estoy deseando escuchar a nuestro invitado ponente de hoy porque va a hablar de un tema que a mí personalmente me va a ayudar muchísimo, y es a cómo aprender a autogestionarme en un momento en el que todo son prisas, todo es para allá. Me levanto, me siento aquí y me levanto casi que para acostarme. Bueno, pues necesito un poquito, como muchos de vosotros seguro, pues algunas guías que nos ayuden a ponernos en marcha, porque no nos engañemos, sabemos que tenemos que ponernos en marcha y sabemos cómo hacer las cosas, pero nos falta ese puntito que, bueno, pues nos va a animar a ello José Miguel Sánchez, que nos acompaña hoy. Él le conocéis, es psicólogo especialista en entornos empresariales, también en deporte, y nos va a mostrar, pues bueno, algunos de estos tips de cómo moverse emocionalmente hablando en este entorno buca. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hace tiempo que nos seguimos, aunque no coincidamos todo lo que quisiéramos. Gracias Maite. Estoy muy bien, con muchísimas ganas de comenzar y agradecido una vez más a ti, al Observatorio de Recursos Humanos, a tu equipo y por supuesto a las personas que están teniendo a bien compartir con nosotros este rato. Así que nada, cuando tú me digas, comenzamos. Pues vamos a ello. Hago un par de aclaraciones para que, bueno, todos recordéis que podéis enviarnos vuestras preguntas según vayamos progresando en la charla. Hay una opción de preguntas en la plataforma y una vez que acabemos, como siempre, por si alguno se tiene que desconectar, os enviaremos a todos los que os habéis inscrito, que sois bastantes, 538 exactamente, os enviaremos la grabación de esta sesión. Y nada, pues ahora sí, ahora te toca, ahora es tu turno, Muy te bien, toca. pues muchísimas gracias de nuevo y nada, voy a comenzar bueno, ¿qué os puedo decir? Que todos vivimos en un mundo de máxima exigencia. Se nos pide que seamos los mejores padres, por supuesto los mejores profesionales, los mejores hermanos, hijos, parejas. Y este entorno en el que estamos viviendo nos hace que todavía esto haya sido de una exigencia mayor de la que ya teníamos, este entorno con la pandemia en el que vivimos. Por tanto, mi objetivo en esta charla con vosotros es compartir lo que sí podemos hacer para manejarnos en este nuevo entorno, lo que está en nuestra mano, en cada uno de nosotros, y ojalá os llevéis tips, ideas e incluso alguna herramienta para navegar mejor este entorno. Si lo consigo, me daré, por supuesto, por satisfecho. Este entorno, una de las cosas que tiene es que es un entorno de la tecnología, pero también es un entorno de la distancia. Por tanto, cuando me invitaron a hacer esta conferencia, decidí que no iba a compartir una presentación con vosotros, porque al final estáis viendo la presentación, estáis viendo el PowerPoint, o los vídeos o las fotos, pero no me estáis viendo a mí. Y creo que debemos de nuevo volver a esa cercanía. Lo que sí que voy a hacer es enseñaros una primera slide para contaros un poco la estructura de la conferencia y al final de la misma lo que haré será compartir con vosotros otra slide que será el resumen de toda la conferencia por si alguno quiere hacer un pantallazo y llevárselo en ese mismo momento. Entonces voy a compartir un segundo mi pantalla, que creo que ya la estáis viendo, y aquí podéis ver los temas que voy a trabajar con vosotros. En un primer momento voy a hacer una introducción a qué es un entorno BUCAS, de dónde venimos y dónde estamos en este momento. Entorno BUCAS, una introducción sobre qué tiene de particular este entorno. A partir de ahí voy a trabajar en tres momentos. Primero, cómo pasamos de gestionar el cambio, que es lo que nos han enseñado siempre, a vivir en el cambio, que es lo que yo creo en mi experiencia con clientes, tenemos que hacer ahora. Segundo, ¿cómo reseteamos nuestro cerebro para vivir en el cambio? ¿Qué tenemos que hacer para recablearlo? Y al final, por supuesto, pues me gustaría compartir con vosotros algunas herramientas que nos lleven a ese autoliderazgo, a ese liderazgo personal en entornos BUCAS. Vale, pues voy a dejar de compartir pantalla y con esta introducción me servirá para
guiaros e ir compartiendo con vosotros las diferentes cosas que quiero mostraros. Comenzamos. ¿Cómo es este entorno BUCAS? Fijaos, del entorno BUCA, sin la S, todos habéis oído hablar. Ahora mismo hay una tendencia, hay como una moda todo el mundo tiene la palabra BUCA en su boca. Sin embargo, no es un término nuevo. Es un término que en las escuelas de negocio se lleva utilizando desde hace muchos años ya, pero que se originó en Estados Unidos tras acabar la Guerra Fría. Es decir, hubo dos autores, Warren Bennis y Bart Nanus, que en 1987, fijaos de cuando estamos hablando, final de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, empezaron a hablar de ese entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad en la que se encontraba tras el final de dicha Guerra Fría. Es decir, el entorno BUCA sin la S es un entorno que ya tiene muchos años, aunque ahora parece que está muy de moda. Desde mi punto de vista, lo que ha cambiado es la S. A mí ya no me gusta hablar de entornos BUCA, sino de entorno BUCAS. La S es de scary, es decir, siguiendo la terminología inglesa, anglosajona, lo que hay, lo que se percibe es miedo en el ambiente. ¿Miedo a qué? Sin ninguna duda, al virus. Si recordáis, tras el confinamiento muchas personas tenían miedo a salir de casa. Síndrome de la cabaña, lo recordaréis todos. ¿Miedo a qué? A la crisis económica en la que estamos y lo que nos queda todavía. Muchísimas personas tienen miedo a perder el trabajo. Y hay otras muchas que tienen miedo a todo lo que está trayendo este entorno BUCAS, esta cuarta revolución en la que ya estamos, e incluso a perder su manera de trabajar. El otro día hablaba con un amigo que vive en York, en una ciudad del norte de Inglaterra, y él es restaurador de la catedral de esa ciudad, y me decía, tras el confinamiento, este lunes, ayer, empezamos de nuevo a trabajar y el ayuntamiento ha comprado para nosotros un escáner 3D y muchos de mis compañeros tienen miedo porque, claro, con el escáner 3D podemos ver todo el edificio, todas las cosas que hay, y el siguiente paso en el que ya se está pensando es comprar una impresora 3D. Eso significa que muchas de las cosas que hacen los restauradores, el equipo de restauradores, probablemente se podrán hacer con esta impresora 3D. Es decir, esta cuarta revolución también a muchas personas les da miedo a perder su trabajo tal y como lo entienden. Hay otro término que últimamente se ha puesto de moda, los psicólogos hemos puesto de moda, que es la fatiga pandémica. Que esto es algo que se produce porque las relaciones sociales a las que estábamos acostumbrados es la actividad más común en la que se engancha nuestro cerebro. Nos gusta, nos apetece estar con otras personas. Por lo tanto, este cerebro nuestro sufre cuando nos aislamos socialmente. Y esta pandemia tiene mucho de aislamiento social. Por lo tanto, fijaos, este entorno BUCAS con la S, sobre todo lo que tiene es muchos miedos. Algunos de ellos son reales. Te puedes contagiar, es una realidad que además te puede traer problemas y que puedes tener, al final, problemas de salud por el virus. Eso es real. Que puedes perder un ser querido, en algunos casos ha ocurrido, o que incluso puedes llegar a perder tu trabajo. Todos estos miedos son reales. Pero dentro de todo este entorno BUCAS hay una serie de miedos que son irracionales. Son miedos que no van a ocurrir, pero que sí estamos anticipando y que, por tanto, nos genera el mismo sufrimiento. Esto es así porque nuestra realidad, al final, la realidad de cada uno de nosotros está basada en nuestra percepción. Es como percibimos el mundo. Si tú piensas que tu entorno es hostil, vas a buscar las evidencias que lo confirmen. Y entonces lo que conseguirás será bloquearte y, por supuesto, evitar ese entorno hostil. Recordad otra vez el síndrome de la cabaña de la que hablaba hace un minuto. Independientemente de que tengas los recursos o no, no vas a ser capaz de manejarte adecuadamente en ese entorno. ¿Por qué? Porque estás percibiendo que el entorno es hostil, sea o no sea real para ti. Por lo tanto, en este entorno BUCAS, el instinto primario que se activa es el de la supervivencia. Y aquí me vais a permitir que haga una pequeña parada, porque el domingo pasado
tuve la oportunidad de ver una entrevista que hicieron a Pau Donés, que era el líder de un grupo llamado Jarabe de Palo, todos o la mayoría, estoy seguro que lo conocéis, y que, bueno, hicieron una entrevista 2 semanas antes de morir de cáncer. Y él hablaba de los miedos y dejó 3 frases que a mí me tocaron mucho. La primera es: el miedo es terrible, bloquea la libertad de ser tú mismo. La segunda que dijo: el miedo es peor que la muerte. Esto lo está diciendo una persona que está a 2 semanas de morirse. Y tercero: me aterroriza ver que la gente tiene miedo a vivir. Este entorno Bucas ayuda a que esos miedos, muchos de ellos irracionales, estén con nosotros, nos bloqueen y no nos dejen dar lo mejor de nosotros mismos. Pues cuando escuchaba estas 3 frases, me acordaba de otra frase que se le atribuía a Helen Keller, una escritora, autora, que muchos habréis oído hablar de ella porque se quedó sorda y ciega con menos de 2 añitos, y que se comunicaba, aprendió a hablar a base de golpecitos que le daban en la cara, y entonces con esto pues, consiguió hacer un lenguaje. Y hay una frase que se atribuye a ella, que es: la vida es una aventura atrevida o no es nada. Y esta frase tiene mucho que ver con lo que decía Pau Donés. O nos atrevemos o la vivimos como una aventura a pesar de todo lo que hay alrededor, o al final la vida no es nada. Fijaos, los seres humanos nos caracterizamos por 2 cosas. Buscamos el placer en todas sus posibilidades, desde comprarme algo hasta ir a ver unos amigos, en todas sus posibilidades, y huimos del dolor. Esas son las 2 claves más importantes, más dentro de nosotros para hacer algo, para comportarnos de alguna manera. Buscamos placer y huimos del dolor. Esto es una de las cosas que más trabajo con mis clientes. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con una persona y me viene y me dice: José Miguel, es que últimamente procrastino más que antes. Es decir, dejo las cosas para mañana o para la semana que viene o para dentro de una hora más que lo hacía antes. Fijaos, lo que hacemos los seres humanos cuando procrastinamos es no hacer una tarea que sí deberíamos hacer por el dolor que nos supone. Y además, no haciéndola, estamos recibiendo placer, porque estamos haciendo esa tarea tediosa, burocrática, que no queremos hacer. ¿Sabéis de qué no nos damos cuenta? Que procrastinando, que dejándola, llegará un momento en que ese placer desaparecerá, ese placer instantáneo desaparecerá y se convertirá en dolor. ¿Por qué dolor? Porque de repente nos daremos cuenta que ya no tenemos tiempo para hacer algo que sí es nuestra responsabilidad y que tenemos que hacer. El día que entendemos esto, hacerlo en el momento y no procrastinar es lo que más satisfacción nos proporcionará, pero a eso tenemos que aprender. Es lo mismo cuando alguien fracasa y llega y dice: jo, es que fracasé en esa situación y cada vez que me enfrento a una parecida tengo miedo de fracasar de nuevo, el miedo al fracaso que tantas veces se trabaja en los entornos organizacionales. Hay otras personas que incluso se sienten fracasados, es decir, cometen un fracaso, fracasan en una situación y ya le dan identidad a eso y creen que son un fracasado en todas las situaciones similares a esa. Por supuesto, en ambos casos te vas a bloquear y no harás aquello que probablemente sí te pueda beneficiar, o porque crees que eres un fracasado o porque tienes miedo a fracasar. Fijaos, cuando el miedo es irracional, el dolor puede llegar por el simple hecho de pensar que algo malo nos puede pasar. Decía un filósofo español, que todos habréis oído hablar de él y que muchos habréis leído, Séneca: la persona que anticipa el sufrimiento acaba sufriendo más de lo necesario. Y aquí el refranero español tiene frases como ponerte la venda antes de la herida, que lo que nos hace es anticipar algo que a lo mejor luego no acaba pasando. Séneca decía: la persona que anticipa el sufrimiento acaba sufriendo más de lo necesario. Para mí la conclusión de todo esto es que el modo de supervivencia en el que entramos, en el que entra nuestro cerebro cuando estamos en un entorno Bucas donde el miedo ha aparecido, este modo de supervivencia no nos lleva a una vida plena. Jamás. ¿Qué más tiene este entorno Bucas? Este entorno es un entorno de la inmediatez.
tenemos múltiples distracciones, notificaciones, estímulos. Y las cosas en nuestro cerebro no funcionan así. Las cosas, sobre todo, que queremos hacer llevan tiempo. A mí me hace gracia porque mis hijos ahora ya son adolescentes, pero cuando eran pequeños y empezaban a ver series de dibujos animados, pues ellos veían 2, 3, 5 capítulos de una vez. Y yo les contaba que cuando yo veía Mazinger Z, La abeja Maya, Marco, yo lo veía, recuerdo, los sábados a las 3:30 de la tarde, un capítulo de 20-25 minutos, y hasta el siguiente sábado a las 3:30 de la tarde no sabía qué era lo siguiente que iba a pasar. Ahora vivimos en un mundo muy Netflix, donde bueno, pues si queremos podemos hacer una maratón de fin de semana y vernos la serie que nos gusta, las 2, 3 temporadas que tiene, de una vez. ¿Qué más podemos hacer? Podemos mandar un mensaje y llega al instante. Queremos escuchar cualquier música, la tenemos toda, sin movernos del sitio. Queremos pedir una hamburguesa, en 15 minutos te la traen. ¿Te quieres comprar una televisión nueva? La tienes mañana o incluso esta tarde. Hay aplicaciones instantáneas para comunicarnos, para comer, para ligar. ¿Sabéis aquello de esta aplicación que te entra un match y entonces rápidamente esa notificación, haces algo con ella? Y yo siempre me he preguntado, bueno, y a los que le entran 3, 4, 5, ¿qué hacen? ¿Mantienen conversaciones por WhatsApp con cada una de las personas que les ha llegado? ¿Se ven con cada una de ellas? Estamos en un mundo de la gratificación instantánea, de lo quiero ya. Este entorno Bucas es un mundo de lo quiero ya. Pero la vida real no es así. En la vida real, cuando queremos algo, cuando quieres algo, cuesta trabajo conseguirlo y todos lo sabéis. Todo lo que tiene valor de verdad para nosotros y merece la pena, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, entre otras cosas, porque hay muchos noes en el camino de conseguirlo. Esta es una de las principales razones por la que la salud psicológica se está resintiendo tanto y el nivel de frustración es tan elevado en nuestra sociedad. Otra de las cosas, me acabo de acordar, que decía Pau Donés en esa entrevista es: yo ya no me conecto a Internet, me conecto a la vida, porque la vida se convierte en aquello que hacemos con ella. Con esto no quiero decir que no nos conectemos, yo tengo redes sociales y claro que me conecto, pero que sí que tengamos claro que, bueno, no hay que ir todo el rato, cada notificación, cada like, cada mensaje, y hay que conectarse mucho a la vida, ¿no? A mí la frase que me gusta utilizar es: no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa lo que verdaderamente importa. Por esto, ¿cómo nos manejamos en la adversidad, en los desafíos de este mundo Bucas? Es lo que define realmente quiénes somos. Este entorno, ¿qué más tiene? Es un entorno también donde proliferan las frases fáciles y vacías en la mayoría de los casos. Saldremos mejor, todos podemos, seamos positivos. Y siempre me digo, no, saldremos mejor, José, si te ha muerto un ser querido, pues no estás mejor. Si pierdes tu trabajo, no estás mejor, aunque luego puedas recuperarlo. Todos podemos, no hay personas que, todos conocemos a alguien que se ha quedado en el camino, ¿no? Todos no podemos. Y por último, seamos positivos. ¿A quiénes de nosotros nos han enseñado a ser positivos? ¿A quiénes de nosotros en el colegio, en la educación primaria, nos enseñaron a gestionar nuestras emociones, a tener inteligencia emocional? Sí, es verdad que nos enseñaron muchas matemáticas, mucha racionalidad, pero ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron a gestionar nuestras emociones y las de los demás? Inteligencia emocional. Es un mundo también de los pseudogurús que en una hora pretenden cambiarte la vida y te dicen: y si me escuchas verás que podrás. Y no es así. Los retos que afrontamos hoy en este entorno Bucas no se arreglan con una hora de charla y con recetas que valgan para todos. Eso, como mucho, puede encender una chispa y a partir de ahí eres tú el que día a día tienes que trabajar para que esa chispa se convierta en una llama y posteriormente en el fuego que quieras que sea. No valen las recetas para todos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos algo diferente. Aunque pueda haber un marco de referencia común. Este entorno Bucas es un marco de referencia común para todos. Por todo ello, vivir en el cambio al final va de esfuerzo, de curro, de día a día, de ir eliminando poco a poco todo aquello que nos frena, de tener tolerancia a la frustración, de tener empuje, perseverancia. Es decir, de actuar con constancia. No un día porque me apeteció hacerlo, no, todos los días un poco. Y por supuesto no podemos pretender buscar atajos, ni querer llegar a todo.
A veces hemos de buscar ayuda si no tenemos los recursos que necesitamos. Y a mí me gusta siempre poner un ejemplo. Cuando se nos rompe una tubería en casa, normalmente no la arreglamos nosotros, no cogemos la tubería de cobre y tratamos de soldarla, no, llamamos a un fontanero. Y cuando tenemos problemas que afectan a nuestra psique, problemas de tipo psicológico, porque el estrés, la ansiedad, la tristeza, la fatiga pandémica, el síndrome de la cabaña, todo esto nos está pudiendo, ¿qué hacemos? En demasiados casos, medicarnos. En menos casos, ir a buscar ayuda donde realmente están los profesionales que saben de este tema, igual que el fontanero es un profesional que sabe de su tema. Quería comenzar así, haciendo una introducción de cómo es este entorno BUCAS, a diferencia del entorno BUCA en singular, que viene del año 77 y que tiene que ver con ese mundo tras la Guerra Fría. El segundo punto que os enseñé en la introducción es cómo paso de gestionar el cambio a vivir en el cambio. Antes era, yo tenía mi zona de confort, venía un cambio, me adaptaba, lo gestionaba y continuaba en mi zona de confort. La propuesta hoy es vivir en el cambio. Me acostumbro a los cambios y los llevo bien, soy proactivo, me adelanto a ellos, incluso a veces. Para ello tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Todos sabéis que el cerebro se compone de neuronas y de conexiones a través de la sinapsis, que será entre una dendrita y un axón. Y luego, eso sería el cerebro. Y luego está la mente. La mente son los pensamientos y las emociones que corren por esas conexiones neuronales. Vale, una vez que sabemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, lo segundo que tenemos que saber es que muchas de las cosas que hacen que seamos de una manera tienen que ver por nuestros padres, lo que nos han pasado ellos. Y nos lo pasan de dos maneras. Por un lado, los genes, sin ninguna duda, y por otro lado, pues, con sus comportamientos. De hecho, hay una parte de la genética, que es la epigenética, que al final lo que hace es que estudia los cambios en la química de los genes de los hijos a través del comportamiento de los padres y de otros factores ambientales. Es decir, cómo nosotros hemos ido cambiando, cómo incluso nuestros genes han ido cambiando en función de lo que íbamos viendo, lo que íbamos imitando en nuestros padres, en nuestros modelos. Por tanto, nuestro modelo mental, ese modelo que hemos creado, lo que va a hacer es que va a influir en cómo vivimos las diferentes situaciones en las que estamos, en las que nos encontramos. Otra cosa que tenemos que saber para pasar de gestionar el cambio, de vivir en el cambio, es que nuestras emociones, a fuerza de usarlas siempre de la misma manera, se acaban cronificando. Si yo tengo miedo a una serie de cosas, ese miedo me va a acompañar probablemente gran parte de mi vida si no hago algo por cambiarlo. Por lo tanto, cuando pretendemos cambiar el nuevo yo que queremos crear, lo que está haciendo es invalidar años de un comportamiento propio que teníamos antes. Por eso es por lo que nos resistimos al cambio. Y por esto es por lo que muchas personas acaban cayendo en el autosabotaje. Es decir, acaban siendo su peor enemigo. Bien, una vez que sabemos cómo funciona nuestro cerebro, que lo que busca es eficiencia, es decir, si hago siempre lo mismo de la misma manera, voy a gastar menos energía. Si además estoy en un entorno hostil, en un entorno de miedo donde la supervivencia es lo que prima, gastar menos energía me asegura mayor supervivencia o me asegura una mejor supervivencia. El problema, ¿cuándo aparece? Aparece cuando el hábito que repites ya no te sirve. Y en estos momentos, muchos de los hábitos que teníamos en este entorno BUCAS ya no nos sirve. Por lo tanto, es el momento de decidir que nuestro pasado no debe controlar nuestro presente y nuestro futuro. Como mucho le podemos decir gracias, porque somos lo que somos gracias a nuestro pasado, pero jamás debe controlar lo que podemos hacer desde este mismo momento hacia el futuro. Y aquí tienen mucho que ver las creencias. Las creencias que tenemos, que al final son un conjunto de pensamientos sobre algo en particular. Estas creencias son la llave o de tu abundancia o de tu escasez, dependiendo de que sea algo poderoso o sea algo limitante para ti. Por tanto, son tus decisiones y no tus condicionantes los que realmente determinan tu futuro. Y sabéis que cuando tomamos una decisión de verdad, lo que hacemos es comprometernos. ¿Comprometernos con qué? Con un resultado, y lo que vamos a hacer es ir a por él con todo.
Por lo tanto, no son nuestros condicionantes, sino las decisiones que tomamos lo que de verdadmente importa. Es decir, tenemos que pasar del autosabotaje de ser nuestro peor enemigo a ser nuestro mejor aliado. ¿Qué nos viene? Ya estamos en él, pero ¿qué nos viene si cuando escuchamos a los más poderosos que hablan de todo esto y del futuro que viene? Todos ellos hablan de que lo que viene es un mundo en continuo cambio, donde la zona de confort ya no nos sirve. Por ello, necesitamos coraje suficiente para afrontarlo. Y como llevo diciendo todo el rato, esto va de cambiar hábitos continuamente. No de cambiar una vez y luego vuelvo a mi zona de confort. No, cambiar hábitos continuamente. Esto va de repetir pensamientos, emociones, acciones e incluso de no tomar acciones. Muchas veces una decisión es no tomar una acción. Pero todas ellas, todos esos pensamientos, emociones, acciones o no acciones, lo que tienen que hacer es llevarnos a un lugar diferente. Y así nos acostumbraremos a cambiar hábitos continuamente. Muchos de estos hábitos realmente no están bajo nuestro control consciente, sino que es esa parte inconsciente que todos tenemos la que toma el control. ¿Cómo lo hace? Automatizando. ¿Automatizando qué? Pensamientos, emociones y acciones. En muchos casos acabamos dándole a todo esto una identidad, que habréis escuchado montones de veces, ese yo soy así. Esta automatización, si es para algo que nos da poder, que nos beneficio, bienvenida sea. El problema viene cuando estos hábitos ya no nos valen. Y aquí es relevante saber que todas las personas tenemos unos 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% se repiten al día siguiente. Con lo cual, lo de fuera puede que cambie, pero tú vas a tardar más en cambiar internamente. Por eso tenemos que acostumbrarnos a vivir en el cambio. Ya lo decía Sigmund Freud, él hablaba de la teoría de las defensas del ego, en la que lo que hacemos realmente los seres humanos cuando nos enfrentamos a un cambio es que lo negamos que necesitemos cambiar porque ya estamos bien así. De cierto modo nos estamos mintiendo. Pero bueno, creemos que ya estamos bien así. Yo soy muy consciente de que el cambio es difícil, pero también soy muy consciente que es inevitable. Y que además la mayoría de los cambios al final son buenos. Si no, fijaos, mis hijos tienen 13 y 15 años. Hace 100 años probablemente estarían trabajando 10, 12 horas al día. Hoy están en el instituto, con suerte, aprendiendo y labrándose un futuro. Por tanto, el éxito en la vida no es una cosa de un día para otro, no es una cosa de una hora. Lo que es importante es que tengamos claros cuáles son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo. Visualizarnos, como hacen los deportistas. En este momento hay muchos deportistas de élite en todo el mundo que están entrenando hoy, pero que tienen su mente, están visualizándose en el verano compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y si no es en el verano y es en otoño porque se retrasan, pero ellos están con su mente allí, aunque estén entrenando hoy. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nos ponemos estos objetivos y estamos trabajando en ellos cada día, pero nos visualizamos en el futuro siendo diferentes, haciéndolo de manera diferente. Por supuesto, comprometiéndonos con aquello que nos ponemos como objetivo. A mí me gusta utilizar mucho una frase que los que me conocéis me la habréis oído varias veces. Si tú no planeas tu vida, no te preocupes, que alguien lo hará por ti. Por lo tanto, esos objetivos, medio, largo plazo, esa visualización, tiene que salir de nosotros. Esas cosas que para nosotros sean buenas, nos beneficien, y si no son tan buenas como creíamos, tengamos la rapidez para cambiarlas e ir a probar otra cosa diferente. Como conclusión de este bloque, de cómo pasar de gestionar el cambio a vivir en el cambio, hay unos puntos que son clave. El primero, conocerte bien. El autoconocimiento. Fijaos, esta es una de las metacompetencias que se estudian en inteligencia emocional, el autoconocimiento. Tenemos que conocernos bien. Segundo, tenemos que motivarnos con los cambios. Tenemos que olvidarnos de resistirnos a los cambios. Luego, al final, daré algunas herramientas que nos ayudan a esto. Pero tenemos que tener claro, lo segundo es motivarnos con los cambios. Tener esa actitud hacia ellos. Tercero, atreverte a probar.
la aventura atrevida de la que hablaba Helen Keller. Atreverte a probar. Cuarto, eliminar las creencias que nos limitan, que nos mantienen en el pasado, que nos mantienen en algo que probablemente antes nos funcionó, pero que hoy ya no nos vale. Y por último, repetir, repetir, repetir. Vivir en el cambio, repetir, repetir, repetir. Y si no funciona, cambio. No espero. No tengo tiempo para esperar y, por supuesto, no tengo tiempo para hacerlo perfecto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es repetir para hacerlo de una, al final, como decía antes, automatizar. Siguiente bloque. Una vez que ya sé que tengo que pasar de gestionar el cambio a vivir en el cambio, ¿cómo reseteo mi cerebro para vivir en ese cambio? Bien, lo primero que tenemos que saber es que para cambiar un hábito, no son 21 días. Por supuesto, no es una hora, como decía antes, ni es de un día para otro, ni tampoco son 21 días, que es algo que muchos hemos oído en multitud de ocasiones. En 21 días, como mucho, eres capaz de cambiar un hábito simple. Y dejando que os dé un ejemplo, voy a tomar un vaso de agua todas las mañanas en ayuna antes de tomar algo sólido. Pero no aspiréis a cambiar un hábito más complejo en 21 días. ¿En cuánto tiempo sí podemos cambiar, sí podemos recablear ese circuito neuronal? Se hizo un estudio en la Universidad de Londres, en este caso con el hábito de hacer deporte, de incorporar el deporte a tu vida, y la media para generar ese hábito nuevo, un hábito más complejo, todos lo sabéis, lo que cuesta muchas veces incorporar el deporte a nuestra vida, fueron 66 días de media. Fijaos, trabajando con cardiólogos, ellos bueno, pues el paciente que tienen normalmente es un paciente postinfartado y al que le piden pues, un cambio de estilo de vida, un cambio de multitud de hábitos, de nutrición, de dejar de fumar, de hacer más deporte, de tener menos estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio de estilo de vida. Bueno, pues los datos que manejan son unos 180 días, es decir, 6 meses. Para cambiar completamente de estilo de vida. Bueno, pues otros de los datos que manejan son el 80% lo hace. Es decir, a mí lo que se me quedó es, hay un 20% de personas que después de haber tenido un infarto deciden no cambiar de estilo de vida. Pero de ese 80% que sí cambia, en esos 180 días, entre los 2 y los 3 años lo abandonan y vuelven a un estilo de vida muy parecido al anterior, al que ya tenían antes de tener el infarto. Por cierto, las personas que más riesgo tienen de tener un segundo infarto o tener un infarto son aquellas personas que ya han tenido uno previamente. Fijaos cómo somos los seres humanos, las personas. Incluso ante una amenaza grave como es una enfermedad del corazón, que nos puede llevar a la muerte. Incluso en ese caso, entre 2 y 3 años después, el 80% de los que sí cambiaron de estilo de vida lo abandonaron. Es decir, nos cuesta muchísimo cambiar, nos cuesta muchísimo vivir en el cambio. Por eso tiene que ser algo que hagamos cada día. Está claro que en estos temas, la parte psicológica, incluso de la parte de enfermedad, como el infarto, pues los medicamentos, los ansiolíticos, los antidepresivos, otros, realmente en cada uno de nosotros generan una sensación de cura, ¿no? Oye, pues me estoy tomando esto y ya estoy bien. Y no es así. Es verdad que la mayoría de ellos te quitan los síntomas, pero pocos van a la raíz. Muy pocos van a la raíz. Para trabajar la raíz necesitas trabajar más en el medio y largo plazo. Necesitas, entre otras cosas, pasar rápidamente por ese duelo que está asociado a los cambios, a cambiar un comportamiento, pasar por la negación, la ira, la negociación, la tristeza, la aceptación, que son las fases que vivimos todos en un proceso de duelo. Y cuando conseguimos salir de esa resignación y pasamos a la aceptación, desde ahí es desde donde podemos comenzar a vivir en el cambio. Desde esa aceptación, en la aceptación miramos hacia adelante, en la resignación estamos mirando atrás. Bien, ¿y cómo hacemos este reseteo? Bueno, pues ya se sabe que el cerebro tiene 2 características. Una es la neuroplasticidad y otra es la neurogénesis. La neuroplasticidad es que es capaz de cambiar de forma, capaz de moldearse
La neurogénesis es que es capaz de hacer nacer nuevas neuronas. En el propio cerebro es capaz de que nazcan nuevas neuronas. ¿Pero cómo? ¿Así? No, para nada. De nuevo, solo ocurre esto, neuroplasticidad y neurogénesis, cuando estás haciendo algo completamente diferente a lo que ya hacías antes. Y recuerdo el caso de una persona con la que trabajaba que me contó que su suegro, que había sido abogado siempre, cuando se jubiló, pues fue un día, pues, se aburría el hombre y no sabía qué hacer, le dijeron, oye, ¿por qué no te tranquilizas un poco y vas a clases de yoga? Bueno, pues empezó a ir a clases de yoga, le gustó tanto que empezó a ir más días. Bueno, pues al final se formó como profesor de yoga y acabó dando clases de yoga. En ese caso, claro que en ese cerebro se produjo la neuroplasticidad y la neurogénesis. Se sabe y se ha visto a través de una técnica que se llama tomografía por emisión de positrones que ambas cosas, neuroplasticidad y neurogénesis, pueden ocurrir incluso en personas por encima de los 80 años. No es un tema de los jóvenes, no es un tema de los niños, es un tema de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, para resetearnos, hemos de recablear nuestro cerebro. ¿Qué significa esto? Pues fijaos, cuando nos encontramos ante un estímulo, una situación, la que queráis, las neuronas lo que hacen es que se activan y se conectan entre sí. Y para que lo hagan, para que esto ocurra, lo que pasa es lo siguiente. Lo primero, esa situación te tiene que estimular emocionalmente. En segundo lugar, esa situación tiene que ser novedosa, ese estímulo tiene que ser novedoso, al menos al principio, que lo sea. En tercer lugar, tienes que poner tu atención y tu foco en dicha situación. Y en cuarto lugar, para que ese nuevo cableado se produzca, tienes que repetir continuamente el pensamiento, la emoción o la acción asociadas a dicha situación. Por lo tanto, el reseteo en tu cerebro ocurre si pones toda la carne en el asador. Y aquí están los 3 puntos principales para resetear nuestro cerebro. Primero, nos tenemos que mover desde nuestros valores, poniéndole pasión, propósito y confianza, es decir, creer en nosotros mismos, creer en que podemos cambiar, en que podemos vivir en el cambio y en que podemos resetear nuestro cerebro. Segundo, tenemos que ser capaces de mantener la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, cambiando así nuestras creencias limitantes. Muchas veces cuando estoy trabajando con clientes me dicen, no, José Miguel, si la teoría me lo sé. Y yo soy muy consciente de que todos nos sabemos la teoría. Pero la parte importante cuando hablamos de liderazgo personal es pasar de la teoría a la acción. Esa es la parte verdaderamente importante. Tercero y último, hemos de dar nuestra mejor versión para conseguir elevar nuestros estándares en aquello que hacemos diferente. Ni siquiera hablo de mejor, diferente. ¿Por qué? Porque el entorno ya no es el de antes. Nos está pidiendo nuevos recursos, nuevas habilidades, nuevas formas de hacer. Por lo tanto, el nuevo hábito necesita que te des cuenta, necesita que asumas tu responsabilidad y sobre todo, y vuelvo otra vez a que esto no es una hora, esto no son 21 días, que le pongas un montón de esfuerzo. A veces lo hacemos poco a poco, imaginamos 5, 10, 15 minutos cada día, pero esa es la clave, esos 5, 10, 15 minutos cada día. Tenía un entrenador hace unos años que me decía siempre, José Miguel, el peor entrenamiento es el que no se hace. Tu peor entrenamiento es el que no has hecho hoy. El liderazgo personal al final no implica ser el mejor en algo, sino hacer aquello que te propones y que te hace bien. El objetivo es repetir para conseguir la consistencia. No hay que ser mejor que otro, hay que ser mejor que tu yo anterior. Fijaos, el entrenamiento y la repetición al final nos ayudan en situaciones de estrés. Lo que estamos haciendo es automatizar hábitos. ¿Para qué? Para cuando estemos en una situación de estrés, en un momento de la verdad, nos salga automático, nos salga natural. ¿Por qué? Porque lo hemos entrenado mucho y porque lo hemos repetido mucho. Por lo tanto, aquí mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy para comenzar a cambiar aquello que necesitas aprender o que no te hace bien? Y a partir de ahí, cada día hacer un poco de eso. Bueno, pues para ayudarte a responder a esta pregunta, hay una serie de herramientas que te voy a proponer, que muchas de ellas las conocerás, que las utilizo para mi vida propia y, por supuesto, con mis clientes, pero que no sirven de nada si no las repites con constancia.
Recordad lo de los 66 días de media. No es una cosa de voy a hacerlo hoy a ver qué pasa. Constancia, constancia, cada día un poco. ¿Cuáles son estas herramientas para conseguir ese liderazgo personal, ese autoliderazgo en un entorno Lucas? La primera, para avanzar. Tenemos que ponerle pausa a la vida, porque en pausa somos capaces de decidir. Fijaos, los controladores, uno de los puestos que más estrés tienen numerosos descansos. ¿Por qué? Porque necesitas estar siempre al máximo. Si dedicamos demasiadas horas a lo mismo, acabamos consiguiendo peores resultados. No solamente es una fatiga pandémica, es una fatiga mental. Y muchos de vosotros seguramente estáis pasando por ello con este teletrabajo en el que nos movemos en estos momentos. Fijaos, tanto sé que se habló mal de la siesta, pues la siesta de 10-15 minutos donde cerramos los ojos mejora nuestra función cognitiva y, por supuesto, reduce nuestra fatiga. Hay un término que es el término Niksen, que de lo que trata es de no hacer nada. Bueno, pues a veces dedicar tiempo a no hacer nada. El domingo pasado estuvo lloviendo aquí, yo vivo en el campo y decidí salirme a la terraza y estuve media hora simplemente oyendo llover. No estaba haciendo nada más, no tenía un móvil, simplemente oía llover. Bueno, pues no sabéis lo bien que me sentí después de ese momento. Se llama Niksen y a veces necesitamos que nuestro cerebro no haga nada. Por supuesto, en este parar para avanzar podemos utilizar técnicas de meditación, de respiración, que todos conocéis, que habéis oído hablar montones de veces, mindfulness. Todo esto nos ayuda a tener más claridad de mente. Nos mantiene tranquilos, sosegados ante las diferentes dificultades que todos tenemos que gestionar. Pero lo más importante de todo esto, hacerlo al menos 15 minutos cada día. Segunda, salga el problema. No mires todo el rato el problema desde la primera persona que eres, desde esa subjetividad que te lleva a tener miedo, a tratar de evitar consecuencias. Trata de verlo desde una posición diferente, en la que no eres protagonista, en la que analizas desde fuera como si estuvieras en una tercera persona y es una persona diferente la que está analizando a esa que está viviendo el problema. Entonces, te has salido un momento del problema y lo estás viendo con objetividad. Por lo tanto, no tratarás de evitar las posibles consecuencias, sino que trabajarás en encontrar las probables soluciones. Tercero, elimina el multitasking. Es un error. Aquí también nos engañaron hace unos años, multitasking, y algunos nos jactábamos de que éramos multitasking, hacíamos multitarea. No. Nuestro cerebro necesita poner el foco durante 30 a 50 minutos en algo específico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una perspectiva mucho más adecuada de lo que realmente estamos haciendo. Al final estamos centrando nuestra mente en un objetivo en ese corto plazo de 30 a 50 minutos. Cuarta, pregúntate más. Hazte preguntas. Fijaos, en el colegio nunca nos daban una buena nota por una buena pregunta, sino por una buena respuesta. Y aunque a veces las respuestas buenas estén bien, bueno, la respuesta adecuada es evolución, una pregunta poderosa es revolución. Y estamos en un momento en el que tenemos que revolucionar, tenemos que resetearnos, tenemos que hacerlo de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Hay una pregunta que yo siempre hago en mis sesiones con clientes: ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si puedes tolerarlo, si puedes gestionar ese peor que te puede pasar, vea por ello. Vea por ello, porque seguramente habrá posibilidades para que tú consigas hacerlo de una manera diferente a como lo estabas haciendo. Si no te haces preguntas, va a ser mucho más difícil. Y esto tiene mucho que ver con algo que uno de los primeros coaches que se dice que existieron, que fue Sócrates, hacía mucho, ¿no? El cuestionamiento socrático. Hacer muchas preguntas, no dar respuestas. Pues nosotros podemos hacernos un cuestionamiento socrático a nosotros mismos, hacernos muchas preguntas. Quinta, date instrucciones y visualízate, ya lo explicaba antes. Date autoinstrucciones. Estás trabajando hoy, pero visualízate dentro de unos meses en una situación mucho mejor a la que estamos ahora. Visualízate, estamos ya con la vacuna, todo el mundo habla de la vacuna, empiezan a haber vacunaciones masivas. Visualízate en el verano, en septiembre, ya con más del 70% de la población vacunada. Independientemente de donde te encuentres hoy, visualízate en 2 meses. No dejes de trabajar hoy, como los deportistas, no dejes de entrenar hoy, pero tu mente tiene que estar en ese momento mejor que vas a estar dentro de 2-3 meses. Si lo haces, al final, tu cerebro lo que hará será buscar todas las posibilidades que te acerquen a esta imagen propia que estás creando en el futuro, y buscará todas aquellas acciones
bueno, pues que te ayuden, que te acerquen a convertirla en realidad. Al final es poner el foco en tu círculo de influencia, en aquello en lo que puedes influir. Y a mí me gusta hablar mucho de, como Spider-Man, todos lo recordaréis, el sentido arácnido, ¿no? Si yo pongo el foco en cómo voy a estar mejor dentro de 2 o 3 meses, mi sentido arácnido me permitirá estar todo el rato encontrando aquello que me hace mejor. 6, ponte en marcha, como no podía ser de otra manera. Haz deporte, da un paseo, si puede ser por la mañana, aunque solo sean unos mínimos estiramientos para activarte. Cuando el cuerpo se mueve, tu cerebro se activa. Por supuesto, si tienes la oportunidad de hacerlo en la naturaleza para conectar con lo que de verdad importa, muchísimo mejor. Estamos demasiado tiempo en casa, pasamos demasiado tiempo trabajando, metidos en cajas, ¿no? En habitaciones, y tenemos que movernos más. 7, claro que sí, no podía ser de otra manera, cuida tu alimentación, pero aquí yo añadiría, cuida tu alimentación y tus emociones. A veces no tenemos hambre emocional debido a esta fatiga pandémica, a estos momentos psicológicos que estamos viviendo, hambre emocional debido a la ansiedad, al estrés, a la tristeza que se asocian tanto a este momento que estamos viviendo. Por lo tanto, cuida tu alimentación y las emociones. 8, escribe o plasma en dibujo todas aquellas situaciones, todos aquellos retos en los que estás ahora mismo y que requieren soluciones diferentes. Por un lado, los dibujos estimulan tu lado más creativo y te permiten incluso proyectar lo que quieres hacer de una forma no racional, pero por otro lado, escribir a mano, no en ordenador, te permite generar una calma que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. 9, algo obvio, escucha música. Si es instrumental o si es un idioma que no entiendes, mucho mejor, porque así no la vas a racionalizar. Pero fijaos, hubo un estudio hace unos años en las que se vio que cuando escuchábamos música que nos gustaba, también nos hacía mucho bien. No solamente la música clásica, la música instrumental o la música en un idioma que no entendemos para no racionalizarla, sino también la música que nos gusta de escucharla, bueno, genera que nuestro cerebro esté más tranquilo, más calmado y, por supuesto, con más facilidad llegando a emociones positivas. Y claro, hablando de emociones positivas, la 10ª y última no podía ser otra que utilizar el humor. Cuando estamos en emociones positivas, somos más creativos. El alto rendimiento se asocia no solamente en la vida, en el trabajo, por supuesto en el deporte, a emociones positivas. Alto rendimiento igual a emociones positivas. Emociones positivas llevan a alto rendimiento. Por lo tanto, sonríe mucho, agradece más. Y si no, acuérdate de cuando eras niño, o si tienes niños, acuérdate de tus hijos que se pasan gran parte del día jugando y riendo. Y esto hace que se atrevan a probar nuevas cosas cada día. Y concluyo, termino, que estoy viendo que ya es la hora. ¿Cuál es la invitación al final, después de esto que he querido compartir contigo? La invitación es a que no necesites pasar por una nueva crisis para comenzar a cambiar. Empieza hoy. Pequeñas cosas, ponte pequeños objetivos. 10, 15, 20 minutos, pero empieza hoy. Pilota tu propio cambio. Acostúmbrate a asomarte a esa zona de miedos en la que estamos ahora. Asómate, haz así, saca un poquito la cabeza, asómate a ella, para que un día consigas atravesarla y llegar a esa zona de aprendizaje donde habrás aprendido nuevas cosas sobre ti. Y todo ello te llevará directo a la zona de crecimiento, de evolución que todos los seres humanos necesitamos. Si lo haces, ¿qué va a pasar? Pues que al final de tus días mirarás hacia atrás y dirás, oye, pues ha merecido la pena este rato que he echado aquí. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Y nada, voy a compartir la slide que os dije y estoy abierto a las preguntas que me queráis hacer, por supuesto. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha estado, bueno, yo estoy aquí tomando un montón de notas porque ya te digo que voy a ser la alumna aventajada de esta sesión directamente. Permíteme, Primera pregunta. creo que no se ve, ¿no? Pues si queréis hacer una captura de pantalla, aquí tenéis la slide que resume toda la conferencia. Perfecto. Luego, no obstante, si puedes, nos la envías, ¿vale? Y se la hacemos llegar a los que no hayan podido conectarse, ¿vale? A ver, primera pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Porque quizá sea un punto de partida de lo más recomendable para empezar a poner prioridades en nuestra vida. Voy a dejar de compartir pantalla para que me volváis a ver.
¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Te diría que es una respuesta sencilla, aunque llevarlo a cabo es muy, muy complejo. Cuando tú dices que no a alguien, realmente a lo que temes es a cómo se lo va a tomar esa persona. Esa persona al final va a dejar de quererte, porque tú le has dicho, imagínate que me pides algo y yo te digo, no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo ahora, a lo mejor lo puedo hacer mañana, pero ahora mismo no puedo hacerlo. Claro, en mi inconsciente tú me vas a querer menos o más. Probablemente yo voy a pensar que si yo te digo que no, que si yo te niego, tú me vas a querer menos. Y como decía antes, la fatiga pandémica, una de las cosas que está haciendo es que nos está quitando algo que nuestro cerebro necesita, que es la interacción social. Si además te digo que no y me quieres menos, esa interacción social no solamente va a ser menos, sino que va a ser peor. Y hay una de las cosas que nos hace seres sociales y que tenemos una necesidad de agradar, que hasta cierto punto es buena, pero que cuando se nos va de las manos, eso que decía al final de pilota tu vida, puedes olvidar. Cuando tratas de agradar a todo el mundo, te puedes olvidar por completo de pilotar tu vida, porque lo que vas a hacer es, bueno, hacer mejor la vida de los demás, pero haciendo muchísimo peor la tuya. En conclusión, en resumen, nos cuesta decir que no porque entendemos a nivel inconsciente que la otra persona nos va a querer menos. ¿Qué deberíamos hacer? Decir que no a aquello que sí debemos decir que no. Porque, y acabo con esta pequeña respuesta, cuando no te digo que no a ti, a mi interlocutor, a la otra persona, a quien estoy diciendo que no, de verdad, es a mí. Y esto es lo contrario de la inteligencia emocional. Primero yo tengo que estar bien para darte a ti lo mejor de mí. Qué buen punto. Me lo voy a aplicar. Porque no ¿Es lo había así? visto nunca con esa perspectiva. Claro, te estás negando a ti. Al final, el querer agradar a todo el mundo es una suerte de esclavismo que buscamos nosotros, además, voluntariamente, ¿no? Mira, Alejandro nos pregunta también cómo podemos aprender a dejar las cosas malas atrás y asomarnos a lo nuevo. ¿Cómo podemos? He dado, he Dejar lo dado, malo he dado y claro, una serie de herramientas, pero fijaos, lo que yo todo el rato hablo del término resetear nuestro cerebro, es decir, volver a recablearlo. Lo primero que tenemos que hacer es autoconocernos y, bueno, cuando recibáis la slide, lo primero que hay es autoconocimiento. Tengo que conocerme muy bien, tengo que saber lo que me hace bien y lo que me hace mal. Recordad que yo hablaba, el ser humano se mueve por dos cosas principales, búsqueda del placer y huida del dolor. ¿Qué me hace bien y qué me hace mal? Entonces, una vez que yo me conozco bien y que yo conozco todo eso, lo que tengo que empezar a hacer es a cambiar aquello que no me beneficia, que me hace mal. Para cambiarlo, tengo que eliminar las creencias que me limitan, esos pensamientos sobre ese tema que me están limitando y que generan unas emociones negativas y que generan unas acciones que no me hacen bien. Y a partir de ahí, entonces, comenzar a trabajar desde otro lado, a repetir, 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 y para ello muchas de las herramientas que he dado, de estas 10 herramientas, nos van a ayudar, porque al final muchas de estas herramientas van a un mismo lugar, van a que tu cerebro esté en la mejor disposición para sacar su máximo potencial. Y el potencial máximo de nuestro cerebro es absolutamente bestial, es que no me sale otra palabra, absolutamente bestial. Pero claro, tenemos que conocernos muy bien, empieza ahí. Tenemos que estar motivados por el cambio, no tenerle miedo, no resistirnos. Esto ya es de antes, es del siglo XX, como dicen ustedes, esto es del siglo XX, ¿no? Es del siglo XX, hoy es vivir en el cambio, esto va a cambios, cambios, cambios. Bueno, pues soy uno de los que fomenta el cambio. Y estoy ahí, no tengo miedo. Y aquí vuelvo otra vez a Pau Donés. El miedo bloquea lo que puedes llegar a ser, el miedo bloquea tu vida. No puedes estar conectado todo el día. No, no puedes, no debes. mira, en ese mismo sentido, Ana, por ejemplo, pregunta que ahora mismo estamos rodeados de retos y los retos pueden ser vistos como con placer o con dolor, dependiendo de incluso del carácter de cada uno, ¿no? Y nos pregunta cómo convertir un reto o cómo ver un reto eh, desde esa perspectiva de placer y no tanto de dolor. Mira, para empezar, lo que más me gusta de Ana es la palabra que he utilizado. Un reto siempre es algo positivo. Cuando tú te enfrentas a un reto, para ti es algo bueno, es algo, oye, pues voy a crecer, voy a evolucionar, si lo consigo, me sentiré mejor. Muchas personas identifican esos retos como problemas. Y entonces ahí ya lo primero que diría es cambia la palabra. Porque esa palabra está creada por unos pensamientos y crea unas acciones. No, no es un problema, es un reto. Lo siguiente,
El multitasking, este mundo de la inmediatez, de la multitud de estímulos, de situaciones. No, elige tus retos, prioriza, aprende a priorizar. De nuevo, ¿tengo que hacer todos los retos? Empezaba la conferencia así. Vivimos en un mundo de máxima exigencia. Se nos exige ser buenos padres, profesionales, bla, 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 bla. Yo tengo que elegir mis retos. Para ello, de nuevo, conocerme bien me va a hacer, conocerme bien y conocer bien mi entorno, me va a hacer elegir bien estos retos. Aquí yo no puedo dar ninguna recomendación. Cada uno sabemos cuáles son los retos que debemos priorizar. Muchas veces, cuidado, en este entorno nos equivocamos. Y casi siempre dejamos atrás los retos que tienen que ver con nosotros mismos y con los que están muy cerca de nosotros, hijos, familias, amigos. Y esto es un error. Y esto es un error. No se trata de poner primero el trabajo o primero lo personal, se trata de equilibrar ambos. Porque además una persona que equilibra bien esto, luego rinde más. Luego rinde más. Y esto todavía en esta sociedad en la que vivimos nos cuesta entenderlo. Entonces dedicamos muchas horas a una serie de retos que son más profesionales y menos tiempo a encontrar esa pausa, esos momentos que nos ayuden luego a dar, a ser más productivos y tener más eficiencia. Por lo tanto, lo primero, qué bien que le llama retos y no problemas, eso es muy positivo. Y luego lo segundo es elegir, priorizarlos. Priorizar cuáles son los retos que de verdad tenemos que hacer. Hombre, si tenemos que pagar la luz, pues ese es un reto que hay que hacer. Pero también tenemos que estar 15 minutos, una hora con nuestros hijos, hacerles caso, darnos un paseo con ellos. Todo eso al final nos da un equilibrio que como seres humanos nos hace mejores. Y nos hace mejores en todos los ámbitos, incluido el profesional. Sergio nos pregunta si un buen comienzo sería que todos nos marcáramos un detox digital. Pues mira, yo tengo un buen amigo que en verano lo hace y se va 15 días de vacaciones sin móvil. Lo hace. Tengo que reconocerte que yo nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Sí que lo que hago es que no soy esclavo de las notificaciones, de los mensajes, de los mails, bla, bla, bla. Pero nunca he hecho ese detox digital. Tengo un buen amigo que lo hace y él está encantado, está encantado. Para mí, los extremos, yo soy poco amigo de los extremos. Ni estar todo el día con el móvil o con lo digital, ni abandonarlo por completo. Al final, yo decido. Y este aparato que tengo aquí no decide por mí. Este aparato que tengo aquí puede hacer una notificación. Este aparato que tengo aquí puede mandarme un mail, puede hacer miles de cosas. Pero el que decide si va a él a mirarlo, a resolverlo, tal, soy yo. Por lo tanto, en mi caso nunca he necesitado ese detox. No me parece mala idea, pero a mí me gusta más mi círculo de influencia. Me veo capaz de gestionarlo y así lo hago. Por lo tanto, no es él el que pilota mi vida, el móvil o el ordenador o la tablet. Soy yo el que decide cuándo va a ello. Es decir, la tecnología está a mi servicio, no yo al servicio de ella. Pero bueno, no seré yo el que diga que un detox de una semana, de 15 días, sea malo. Al contrario, diría, probadlo y luego me lo contáis. Al contrario. Muy bien, pues ahora va aquí la última pregunta, que es de Eva. Más o menos viene a decir, porque es un poco larga, que ¿cuántas crisis necesitamos para que nos rompamos antes de tomar una decisión en este sentido? Porque yo creo que nos consideramos un poco por encima de muchas cosas, ¿no? Y nos Mira, falta... mi primera respuesta es, hay muchas personas que ya se están rompiendo. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema psicológico muchas veces no te das cuenta, no se ve. No es como cuando te rompes un brazo y hay una escayola y es todo muy obvio y la gente, pues si son más pequeños, te hacen dibujos y demás. No es tan obvio. Hay muchas personas que ya están rotas, que ya se están rompiendo. Pero el tema psicológico lo que tiene es que pues es como el fumar, que probablemente te mate de cáncer de pulmón, pero muy a largo plazo. En el tema psicológico pasa algo parecido. Entonces, no se trata de cuántas crisis para rompernos, se trata de cuándo vas a empezar a hacer algo para que todo aquello que no te está haciendo bien, lo pares ya, digas no lo quiero en mi vida. Porque aunque sea pequeñito, fijaos, yo hablaba de cuando trabajaba con cardiólogos y lo más grave es el ataque al corazón. Pero antes del ataque al corazón ha habido multitud de avisos de nuestro organismo, multitud de ellos. ¿Qué hacen la mayoría de las personas? Poco caso o ninguno.
De repente tuvo una vez una taquicardia, tuvo unos dolores, bueno, pues esto es el estrés, tuvo unas cefaleas, que todo esto son pequeños avisos. ¿Qué hacemos con ellos? Nada. Probablemente muchas personas ya se han empezado a romper. Pero esto no quiere decir que vayan a destruirse, pero ya se han empezado a romper. En el momento que tú veas que hay algo ya no está funcionando bien, si tienes los recursos, cambia algo en tu vida. Y si no los tienes, lo que contaba del fontanero, que siempre me gusta hacerlo. Yo no me pongo a arreglar una tubería cuando se me rompe en casa. Yo llamo al fontanero. Pues sal a buscar ayuda. Pero date cuenta en el momento, píllate cuando ya hay cosas en tu vida que además se repiten y que no te hacen bien. Porque eso poco a poco te irá minando. Y en ese poco a poco te irá minando al final, sí que te romperás de verdad. Y claro, ahora con el ataque al corazón o con el ictus, muchos salen, pero algunos se van quedando. Se van quedando. Sí. No hay que darse cuenta de todos esos avisos que nuestro organismo, que nuestra mente nos da. Y son múltiples de ellos, por pequeños que sean, son múltiples. Y no es por asustar, pero hay un montón de estudios médicos que ponen en evidencia la correlación de esta falta de control sobre nuestra vida cotidiana, de esos niveles de estrés por encima de lo normal, cómo impactan en una salud física en forma de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, o autoinmunes. Y eso son palabras mayores también, ¿eh? Así es Mira, que... hablando de la enfermedad neurodegenerativa, una de las cosas que yo hablaba de parar para avanzar, dormir bien. Algo que los Sí. deportistas hacen todos, dormir bien. ¿Sabes lo que hace nuestro cerebro cuando dormimos? Se dedica a tareas de limpieza de todos esos restos, esa porquería que vamos acumulando durante todo el día, de cabreos, de problemas, tal, todos esos restos de porquería que están en el cerebro, bueno, cuando estamos durmiendo, lo que hace es tareas de limpieza. Si tú no duermes bien todos los días, si tú no duermes entre 7 y 8 horas todos los días, esas tareas de limpieza tu cerebro no las está haciendo. Y entonces toda esa porquería se va acumulando. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Con muchas de estas enfermedades neurodegenerativas de las que acabas de hablar. Toda esa porquería, bueno, pues ayudando a que este tipo de enfermedades acaben avanzando. Y por supuesto, cuando hablamos de estrés, hay montones de sintomatología psicosomática que está asociada. Montones de avisos que nuestro organismo nos está dando, pero que no hacemos caso. Ahora, vemos el brazo escayolado y decimos, ay, pobre. Pero vemos a alguien que tiene un ataque de ansiedad o una depresión y, ay, a ver si es que no me manejaste bien. Bueno, hay mucho estigma con la parte psicológica que va desapareciendo, pero también tiene mucho que ver con el número de psicólogos que hay, por ejemplo, pues creo que son 4 o 5 por cada, no sé si eran 1.000 o 10.000 habitantes en España, mientras que la media europea son 18 o en el norte de Europa pues rondan los 50. Tenemos ahí cierto estigma y yo soy de los que piensa que no, hay momentos en los que hay que buscar ayuda. Igual que yo para entrenar ciertos deportes busco la ayuda de un entrenador o el fontanero que contaba antes, en la parte psicológica nos tendrían que haber enseñado cuando éramos pequeños y no lo hicieron. Lo hicieron. Todas las cosas deberíamos haberlas aprendido en estudios, en la escuela, en los estudios primarios, y nos iría de otra manera, porque al final tiene mucho que ver con la gestión de emociones, de pensamientos y de las acciones que siguen a ambos. Y a veces es mucho, basta incluso con tener una buena conversación con un buen amigo para quitarnos mucha de la tensión diaria. Y eso, estos días que vivimos, Esa difícil. conversación al final es parar. Y sobre todo si es una conversación que no es sobre trabajo o que no es sobre un problema. Eso Es decir, una conversación agradable, porque te es una apetece. conversación. Te digo, mira, puede ser esa conversación, puede ser ese ratito que te apetece dedicarte a pintar porque te gusta pintar, o a pasear, o yo que sé, o a tocar el trombón si te apetece, pero un ratito diario. Y te lo digo porque yo soy de esas que tengo mis muchas aficiones y me cuesta encontrar ese hueco, pero después de escucharte lo voy a intentar. Sobre todo porque en las circunstancias que vivimos, pues nos estamos haciendo plenamente conscientes de la fugacidad que tenemos en este mundo y de lo frágiles que somos. En esa fragilidad también está nuestra belleza, hay que reconocerlo, una parte de nuestra belleza, pero tenemos que ser conscientes para de verdad disfrutarla. Así es que muchísimas gracias. Esta pandemia nos ha mostrado lo vulnerables que somos, pero fíjate, Sí, la vulnerabilidad es lo que conecta a los seres humanos.
Por lo tanto, Claro. también hay una parte positiva en darnos cuenta de esa vulnerabilidad. Y además te hace consciente de lo afortunados que somos viviendo. Así es ¿Cierto? que ir disfrutando de lo que tenemos alrededor. Muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, que son unos cuantos. Por supuesto, vamos a enviaros a todos la grabación y la slide que ha compartido nuestro ponente. Y nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y espero veros pronto en algún otro webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Un abrazo y cuidaros mucho. Gracias, Maite. Un verdadero placer, como Hasta otra. siempre. Gracias a todos por haber asistido. Chao. Hasta luego.